veíamos en esta parte vemos lo que es el tanque conservador. eh, Ahí, pues obviamente no es para que una persona entre, pero eh, obviamente que durante la puesta de servicio alguien tiene que entrar y colocar o verificar la posición de los niveles de aceite. A lo mejor tiene que eh, pues hacer la instalación de la bolsa eh, COPS y pues bueno, a lo mejor tiene que verificar la instalación de las válvulas de sobrepresión, o algunas otras válvulas que se conectan en el tanque conservador de fogue, y bueno, en fin, dependiendo todos los accesorios que pueda tener un transformador, ¿no? Entonces, eh, se tiene que entrar ahí, eso es en la puesta en servicio. Normalmente, ¿qué es lo que tiene o cómo viene el tanque conservador? En ocasiones viene con nitrógeno, en forma de gas, y pues obviamente lo que hace es desplazar el oxígeno. Entonces, tenemos que darle espacio, darle tiempo para que se desfogue ese nitrógeno y podamos entrar, ¿no? Entonces, a ver, en ocasiones inclusive tenemos que airear el área, ¿no? Va a depender el fabricante, cómo lo mande. Eh, la inspección interna que se le hace al transformador, también pues agarran al más delgado y órale, métete al transformador para checar partes internas, checar que no haya por ahí una geometría o unas cuñas salidas entre las embobinados, que el cambiador de taps no esté corrompido. Bueno, un montón de inspecciones visuales internas que se tienen que realizar al transformador, para lo cual, pues, obviamente, estamos entrando a un lugar que no está diseñado para que una persona permanezca ahí. Sin embargo, durante el proceso de instalación tenemos que entrar para la puesta en servicio. Entonces, pues bueno, este es un ejemplo de a veces donde nos metemos para poder realizar una puesta en servicio. Okay, veíamos que las normas, aparte de la NOM 033 STPS, también existía la norma de la OSHA 29 CFR 1926, que es de construcción, y 29 CFR 1910, que es industria en general. Obviamente los números 1926 y 1910 son los años en los que se creó la primera versión, y después por ahí subíndices punto 21, punto 146, no refiere al punto de esa norma que le compete a lo que es el espacio confinado. Su parte C de OSHA 1910 nos da lo que significa un lugar encerrado. Entonces, las zanjas y taludes, que son espacios abiertos que tengan más de 4 pies, es decir, 1,20 de profundidad, también se consideran lugares encerrados. La razón es porque tienen una entrada y una salida restringida. Esa es una de las cualidades por lo que se clasifica como espacio encerrado o espacio confinado. Vimos el día de ayer algunas responsabilidades del patrón, que son entre varias cosas, llevar una bitácora. Esta es la más importante, deben llevar una bitácora de la salida y entrada hacia el espacio confinado, cuánto tiempo está permaneciendo, y en ese momento el monitoreo de su atmósfera. Entonces, esta parte es importante, como también la capacitación de los trabajadores, como el tener un plan de atención de emergencias y traer el equipo de protección personal. Aunque no estemos trabajando en alturas, aunque no vayamos a desarrollar un trabajo a un desnivel, debemos de traer un arnés de cuerpo completo para facilitar precisamente el rescate. Es algo que tomábamos también en cuenta cuando me preguntaban el día que tocó, la semana que tocó trabajos en altura, que a partir de qué altura se debería poner un arnés. Pues prácticamente se pone el arnés no por la altura, sino porque hay un riesgo que implica que traerlo puesto facilita el rescate. No es porque hay un riesgo de altura, sino porque hay otro riesgo. Puede ser un riesgo químico. Les comentaba, por ejemplo, en algunas empresas cerveceras que
pues tenemos CO2, hipoclorito, tenemos amoníaco. Si es una empresa cervecera, vamos a tener químicos en alto volumen. Por ahí, hablando ahí con Protección Civil, nos decían, ¿sabes qué? El riesgo que existe en el centro de Monterrey es que si la cervecería que está ahí tiene una fuga en su tanque de hipoclorito, dependiendo hacia dónde aviente el aire, que normalmente eh, lo avienta hacia el noroeste, a veces al noreste, ¿sí? Es, vamos a hablar así, una cuarta parte de la población pues muere, ¿sí? O sea, todos los que estén cerquita por ahí son los primeros en sufrir, ¿no? Entonces, pues obviamente lo que requerimos es un arnés que me vaya a servir para poder rescatar ya sea a la persona o, eh, en dado caso, poder rescatar el cuerpo de algún este, fallecido o desvanecido, ¿no? Entonces, es importante tomarlo en cuenta. No es por la altura, es por el riesgo que se tiene. Hay muchas empresas químicas, pero en volumen, pues, vaya, pues estamos también hablando de otras empresas como Praxair, como Infra, que tienen algunos otros, normalmente manejan gases inertes, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no vayan a desplazar el oxígeno. Entonces hay que tener mucho cuidado con la clasificación de los riesgos que se ponen en cada zona, ¿no? Y por eso se debe tener un plan de contingencia. Lo dicta la Ley de Protección Civil del Estado de Nuevo León. Debemos de conocer lo que produce el vecino porque son parte de los riesgos que vamos a tener. Entonces, cuando analizamos un riesgo en espacios confinados, en altura, en trabajos eléctricos, no solo debemos de ver lo que tenemos frente a nuestras narices, sino arriba, abajo, un lado, al otro lado, hacia alrededor nuestro, incluyendo pasando las bardas y paredes de nuestros vecinos. La responsabilidad de los trabajadores, según la NOM 033, cumplir con las medidas de seguridad establecidas, participar en la capacitación, cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento del EPP, participar en las brigadas de respuesta a emergencia y someterse a los exámenes médicos. Comentábamos por ahí, principalmente lo que tenemos que estar vigilando son las personas que por su alto, por decirlo así, incidencia que tienen aquí en México, las personas que sufren de cuidados en el corazón o que tengan la presión alta, baja, pues bueno, son los más susceptibles a que pudiesen sufrir algún desmayo durante el trabajo, ya sea en alturas o en espacios confinados. Y hay veces que los tableros eléctricos, los cuartos de bombas, se encuentran en espacios confinados. Entonces, pues bueno, la electricidad es muy amplia y también amplio es el lugar donde se pueden instalar tableros o equipo y dispositivos eléctricos que a veces no vemos ese peligro que está alrededor. Y bueno, pues, aquí por los que se preguntan, bueno, ¿y qué es lo que checan internamente en un transformador? Pues aquí vemos el interior de un transformador. Este es un transformador nuevo, completamente 0 kilómetros, no tiene horas de carga. Esta es la inspección interna de un transformador marca IEM con número de serie 24-737-7. Este es el lado de baja tensión. Aquí se pueden observar lo que son todas las derivaciones, cómo salen de las bobinas. Se puede observar todas las derivaciones que salen de la bobina, que van correspondientes hacia el cambiador bajo carga. Aquí se puede observar claramente lo que es la baja tensión, las conexiones, de dónde nacen, hacia dónde se van. Este es un conector, aquí se pueden observar los tornillos que vienen colocados. Este es correspondiente al Y3. Ajá. Sigue la derivación baja. Se puede observar lo que son todas las derivaciones en baja tensión. La segunda pierna, todas las derivaciones.
toda la pantalla correspondiente a lo que es la baja tensión, correspondiente con respecto a la pared del tanque, está apantallada para acortar distancias y evitar posibles arcos. Se pueden observar las derivaciones que se encuentran correctamente aisladas. Todo esto es correspondiente al lado de baja tensión. Todas las derivaciones correspondientes. Esta es la parte superior del núcleo, los tornillos, la sujeción del núcleo, se puede observar las guías correspondiente a la tapa. Se puede observar nuevamente lo que es la parte superior del núcleo. Se encuentra limpia. Sus amarres. Nuevamente parte superior del núcleo. Toda la parte superior del herraje correspondiente al núcleo. Aquí se puede observar el aterrizamiento a tierra. Ok, bueno, ya vieron por ahí qué es lo que se checa internamente. El video es un poquito más largo. No es prácticamente nuestro interés saber la inspección interna, qué es lo que se checa en la inspección interna. Es solamente una pequeña idea de qué es lo que se hace durante una inspección. Y los espacios, obviamente, que vemos por ahí son menos de 80 centímetros, por donde puede caber una persona de lado. A veces no está retirada la tapa superior. Tiene que entrar por una entrada hombre que a veces es de 30 centímetros, ¿sí? 30 centímetros cuadrados. Entonces, todo eso implica que solamente puede haber una entrada, una salida. ¿Qué es lo que pudiera haber de peligro en un transformador internamente? Eso sí nos compete determinar, porque pudiera ser en cualquier otro lado. Tenemos que determinar qué es lo que va a contener ese transformador. Normalmente lo que contiene es aceite, a veces aceite vegetal, a veces aceite mineral, y lo que hace que este aparato, o en este caso transformador, funcione para altos voltajes. Pero no solamente el aceite, porque una vez que se le ponga aceite yo ya no lo puedo inspeccionar. Antes de ponerle aceite, yo lo tengo que inspeccionar. Sin embargo, ya está con ciertos químicos en el interior. Y podemos hablar desde solventes, por ejemplo, que se utilizan en la pintura. Si ustedes observan, tiene una pintura, un fondeo en la parte interna del transformador. Eh, a mí me gustaría que alguien sintiera el olor a barniz, ese que te pica en la garganta, que te raspa. Bueno, así huelen los solventes, así huelen los barnices. Entras a donde están los embobinados y también tienen resinas. A diferencia de los solventes, las resinas tienen un olor un poquito más dulce, pero también provocan irritación, sobre todo en la parte de la nariz y boca. Entonces, tenemos un montón de productos químicos que están ahí internamente, se están degradando todos los días. No importa si le acabas de poner el solvente o el barniz el día de hoy en la mañana, en la tarde ya se está degradando. Es algo normal a efecto de los rayos ultravioleta que envejecen todo, ¿no? Y los rayos ultravioleta, pues, traspasan paredes, traspasan todo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es reconocer que no importa que si es nuevo o no. Oye, es que está nuevo, sí. Lo que tengo que reconocer es que lo que le haya puesto de barniz, lo que haya puesto de solventes, va a oler y van a estar en ese espacio confinado. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder yo entrar a ese lugar donde hay resinas, donde hay solventes? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien me podría dar una respuesta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues entrar con el equipo de protección adecuado. Normalmente el equipo de protección adecuado para el ingreso a un transformador, pues estamos hablando de un sistema de respiración, ¿sí? Autónomo. Un sistema o equipo de respiración autónomo, mejor conocido como ERA, 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 equipo de respiración autónomo. Es la mascarilla
no tiene filtros, una mascarilla sin filtros, lo que tiene es un inyector en el cual está entrando oxígeno. Hay algunos que son de aire comprimido y el aire se está metiendo a la mascarilla desde el exterior a través de un compresor especial, que obviamente no tiene aceite o tiene otros lubricantes que evitan que exista humos en la generación de aire para respirar. Es un aire de la clasificación clínica o tenemos oxígeno. Si este es el equipo de respiración autónoma que requerimos y no lo tenemos, ¿cómo podría entrar? ¿Alguien me puede dar la respuesta? Con ventilación forzada. Es correcto, tenemos que meternos con ventilación forzada, ¿sí? O sea, tenemos que estar airando constantemente el interior. Lo recomendable y lo que te dice tanto la OSHA como la NOM 033 STPS es que sea de presión positiva. Hablando de presión positiva, es aquella que se inyecta, ¿sí? Porque también puede ser una manguera que succione. Lo que te recomiendan las normas es que sea presión positiva y que caiga directamente sobre la cabeza de la persona que está ingresando o preferentemente hasta el suelo, cerca del lugar donde está la persona que está realizando el trabajo. Como verán, hay muchos obstáculos. Normalmente en los espacios confinados, raramente vamos a encontrar un hueco enorme que no haya nada, que sea solamente un almacén. Los espacios confinados no solamente tienen el riesgo de que el aire se enrarece o que se pueden generar gases peligrosos, sino que tienen riesgos mecánicos. Por lo general, un 90% de los espacios confinados tienen riesgos mecánicos. Me puedo atorar, es difícil, no solamente el acceso, sino que salir es difícil. Me puedo atorar en cualquier parte. Me puedo atorar con un tornillo, me puedo atorar con un cable. Es dificilísimo una vez que te quedas por ahí prensado o encapsulado, encerrado en un espacio confinado, es dificilísimo poderte sacar. Se requieren maniobras y a veces son muy exhaustivas, de mucho esfuerzo y requerimos demasiado oxígeno. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso cuando nos vayamos a meter a un lugar, cómo voy a salir y en caso de atorarme, cómo me van a sacar. Se tiene que tener ese plan de rescate. Entonces, me ha tocado ver personas que entran a inspeccionar transformadores y, bueno, y si se resbala y se cae hasta el fondo, no cabe la escalera, ¿qué le vamos a meter? No, pues hay que conseguir sogas. No, pues las sogas las debiste haber conseguido desde antes que te metieras, o sea, debes estar preparado para eso. ¿Sí? Debes de tener, de hecho, una escalera hecha de sogas para el ingreso a un espacio confinado como de este tipo, donde tienes muchos obstáculos mecánicos. Y si de ser posible, a esa escalera de soga, hubiese una manera de hacer conexión con el arnés del trabajador, pues mucho más fácil su evacuación. Pero me toca ver personas que se meten a los transformadores sin arnés, sin un equipo de rescate con el cual puedan realizar una evacuación rápida. ¿Qué pasa en un espacio confinado como de este tipo? Vamos a suponer que no emita ningún gas. ¿Cuál es el peligro? ¿Alguien me puede decir el peligro si no se emite ningún gas y una persona entra? Que queda atrapado ahí, fracturas, heridas. Bueno, aparte de eso,
¿Por qué es peligroso? Imagínate que no hubiera manera de que quedaras atrapado o golpeado. ¿Qué otro peligro puede haber ahí? O sea, ¿por qué es peligroso? Bueno, la respuesta es bien sencilla. Nosotros somos una máquina de CO2. Consumimos oxígeno y exhalamos CO2. Y si comimos frijoles, pues también vamos a producir metano, ¿no? Entonces, somos nosotros quienes pueden contaminar el lugar o en realizar el lugar. O sea, tú puedes medirlo antes de entrar, pero durante el proceso que estás haciendo la inspección, requieres esfuerzo y cada vez jalas más aire y cada vez produces más CO2, uno de tantos gases que producimos, y se puede quedar sin oxígeno esa parte. Aunque yo esté inyectando aire, que es más pesado, qué gas es más pesado y hacia dónde me dirijo. ¿Sí? A veces yo me dirijo hacia dónde está ese gas pesado que estoy produciendo. Voy a partes más abajo. Y en las partes más bajas, ahí se concentran los gases. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo eso. No porque algo se esté aireando, quiere decir que esté fuera de peligro. Tenemos que medir constantemente y hacia dónde nos dirigimos, porque pueden estarse concentrando los gases en otro punto. Y peor, si no tiene una salida, pues se va a quedar atrapado también el gas. Reconocer para espacios confinados una serie de señaléticas comunes, uso obligatorio de casco. Como vimos, hay bastantes obstáculos mecánicos, nos podemos golpear la cabeza, tenemos que protegerla. Pudiera haber material inflamable, sí. Por ejemplo, en este ejemplo que vimos, pero casi en la mayoría de todos los lugares de espacios confinados, normalmente existe un material que es inflamable, ¿no? Les comentaba de unos trabajadores que estaban trabajando en un silo para una cervecera, estaban soldando y ¡pum! Explotaron. Eh, ¿Qué es lo que tenía el silo? Nada más tenía cebada, ¿sí? Nada más que desconocían que la cebada, la harina, el trigo son explosivos. Hay gente que desconoce esa parte, ¿no? Piensa que las palomitas de maíz no son explosivas, aunque todos los días las metan al microondas y vean cómo explota. Cuando los tienen acá afuera, no piensen que eso es arte de magia por el microondas. Es algo natural de la palomita expanderse cuando hay calor y no requiere aceite. Entonces, puede provocar una explosión, sobre todo si es material muy, muy seco. Normalmente las semillas son explosivas. No solamente las semillas, sino también las harinas son explosivas, los fertilizantes son explosivos y bueno, un montón de materiales que pensamos que no son explosivos y realmente sí lo son. El detergente también tiene un grado de explosividad. El detergente que es en polvo, ese normalmente tiene un grado de explosividad. Está también prohibido fumar, se debe de usar botas, debemos de tener una manguera contra incendios. Puede existir un riesgo biológico, por lo tanto debemos de entrar generalmente con guantes y overol. Aquí en el video vimos ahí el chavo estaba sin guantes. Oye, ¿qué pasa si te cortas? Sí, o sea, no son materiales inertes que no corran ningún riesgo. Puede tener bacterias ese material, ¿sí? Entonces, hay un riesgo biológico. Debemos de tener un extintor. ¿De qué tipo?
El extintor va a depender del material que esté, en este caso, contenido o que haya estado contenido en el espacio confinado. Por decirlo así, pues no voy a aplicar un extintor de agua cuando sé que el interior del espacio confinado estaba siendo utilizado por algún tipo de aceite o de gasolina o de diésel, porque no es que no sean compatibles o que vaya a resultar en una explosión, pero sí el agua pudiese eh, irse más abajo porque es más pesado que la gasolina, que algunas grasas, y lo único que vas a hacer es desparramar un poquito más el incendio, ¿no? Entonces, no se recomienda de agua si tienes estos productos inflamables, que son grasas, aceites, gasolinas, diésel. Tampoco se recomienda el de agua si el interior tenía sodio, fósforo, azufre, que normalmente son violentos con el contacto con el agua. Eso sí explota. El litio. Entonces, no vamos a utilizar agua o extintor de agua para esos casos. Pero tampoco podemos utilizar el de PQS, porque si de por sí es un espacio confinado y luego aplico el de PQS, que lo que hace es secuestrar el oxígeno, pues bueno, se agrava un poquito más si existen personas adentro. Entonces, puedo aplicarlo siempre y cuando no existan personas dentro del espacio confinado. Si hay personas dentro del espacio confinado, pues está prohibido aplicarlo. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Pues todavía que te queda el de espuma y todavía te queda el de CO2. Entonces, todavía podemos jugar entre esos dos para ver cuál es el mejor en cada caso. Tenemos que tener identificada la ruta de evacuación. En dado caso de un incendio, de una explosión, pues tenemos que saber hacia dónde debemos correr. Obviamente, orden y limpieza, identificar si hay riesgo de explosión. Prohibidísimo comer dentro de un espacio confinado. Es que aquí no me ven, aquí está todo sordeado, está prohibido. No es un lugar para ingerir alimento. Tener en cuenta que pudiese haber bajas temperaturas, ya sea por las condiciones propias del local o porque tenga algún sistema de enfriamiento y eso origine una baja temperatura. Solamente deben ingresar el personal autorizado y algunos otros riesgos misceláneos, que podrían ser riesgos tóxicos, riesgos venenosos o algunos comburentes que puedan provocar que las mezclas sean más explosivas. Para la señalización, debemos recordar, la NOM 026 nos dice que la forma geométrica de un cuadro significa información. Si vemos un triángulo, advierte un peligro. Si vemos un círculo con una tacha, significa que está prohibido. Y si solamente es un solo círculo, determina una acción obligatoria. Entonces, aquí tenemos señales obligatorias, normalmente con un círculo. Usar protección acústica, utilizar pasamanos, obligatorio llevar casco, gafas de seguridad, calzado, máscara de seguridad, obligatorio arnés, obligatorio el uso de mascarilla, obligatorio uso de guantes, obligatorio uso de pantalla de protección. Y hay señales de precaución de materiales inflamables, líquidos inflamables, materiales oxidantes, materiales explosivos, corrosivos, alto voltaje, alta tensión, no ver la luz al soldar, evite accidentes, peligro, partes en movimiento. Y hay señalizaciones que nos indican, por ejemplo, en color rojo, que existe, es un color rojo en un cuadro.
Es una información, pero también me está indicando el color rojo que es contra incendio. Entonces, me va a indicar que ahí está un extintor o ahí está una manguera. Si vemos un rectángulo, y en este caso de color verde, el color verde nos habla de seguridad. Nos puede indicar una regadera, nos puede indicar algún botiquín o un lavabo. Que esto debería de estar presente cerca de los espacios confinados que tengan ciertos riesgos químicos o de sustancias que al contacto con la piel o los ojos sea un riesgo. Vamos a continuar con otro video. Adelante, Hugo. Siéntate, por favor. Buenos días, ingeniero. Me dijo Armando que lo estaban buscando. Sí, mira, precisamente necesitamos ir al tanque 2 centro de la embarcación que tenemos en reparación para iluminar el tanque. Sí, claro. Precisamente aquí tenemos la orden de mantenimiento. Necesitamos que se sigan las medidas de seguridad que se indican. Sí, no se preocupen. Ok, no se te olvide que nuestra máxima prioridad es cero accidentes. Claro que sí. Adelante, Hugo. Con permiso. ¿Listo? Claro. Profesora, ¿te apunto? Por favor. César, Hugo, esperen un momento, no bajes. Esto que estás haciendo es un trabajo de riesgo. Sí, ya sabemos. El ingeniero nos mandó a colocar una luz allá abajo. El detalle no está en quién los envía a poner luz dentro del tanque. El problema es que estás a punto de ingresar a un espacio confinado sin el equipo apropiado. ¿Cómo no? ¿Y el arnés? ¿Y el casco? Además, no vamos a trabajar. Solo vamos a colocar una luz para que los calibradores puedan hacer su trabajo. Pero vas a ingresar, ¿no? Pues sí, pero hasta el primer descanso. Ese es el problema. Creer que un trabajo de riesgo deja de serlo solamente porque vamos de entrada por salida. Para ingresar a un espacio confinado se requiere el equipo de respiración autónomo, puesto que no sabes el nivel de concentración de oxígeno que hay adentro, ¿o sí? Permítanme platicarles un accidente que ocurrió hace algún tiempo. A ver, seguridad. Seguridad. Activo que tanque no Pemex 2. Tengo una persona engasada. En el tanque 2 centro. Híjole, qué peligroso. Muy grave. Compañero, ¿podrías hacerme un favor? No. Yo voy por el equipo de respiración autónomo. A partir de ahora, todo va a estar mejor. ¿Qué te parece si mientras regresa César, juntos hacemos un repaso de lo que es un espacio confinado? Se consideran espacios confinados, entre otros, los tanques de almacenamiento, recipientes, toneles de carro-tanque o autotanque, tanques de proceso, diques, bóvedas y cárcamos como separadores API y plantas de tratamiento de aguas residuales.
En el caso de buque tanques, se considera espacio confinado de la cubierta hacia abajo. Cada trabajo que requiera el ingreso de personal a un espacio confinado debe ser analizado por el grupo de trabajo de la instalación, con el propósito de identificar los riesgos potenciales que representa y con base en estos, definir el equipo de protección personal, las medidas de seguridad y las salvaguardas requeridas. Independientemente del equipo de protección personal que se defina, se debe utilizar equipo de protección respiratoria. Para ello es necesario verificar el buen funcionamiento y hermeticidad del equipo y contar con uno adicional. Contar con el grupo y equipo de rescate. Ventilar el área. Usar arnés de seguridad con cable de vida. Efectuar pruebas de explosividad, contenido de oxígeno y toxicidad. Asegurarse que el personal tenga experiencia y o capacitación en trabajos en espacios confinados y controlar los tiempos de permanencia de acuerdo a la actividad, considerando las condiciones ambientales y los agentes físicos y químicos presentes. Pues muchas gracias, Inge. Al contrario, Va a ver que a partir de ahora todo va a estar mucho mejor. estoy segura que así será. Bien, hasta luego. Pemex Refinación. Pasión por la seguridad. Subdirección de Distribución. Okay. Entonces, pues bueno, ya vimos por ahí los peligros. A veces pensamos que es un entrar por salir, que pues ya tenemos pues algunas actividades rutinarias que ya lo hemos hecho antes. Sin embargo, pues bueno, siempre hay que tomar en cuenta los peligros que pueden generarse dentro o que nosotros mismos pudiéramos generar, ya sea por nuestra respiración o por las actividades que realicemos. Por ejemplo, soldadura. A veces nosotros encontramos haciendo trabajos de soldadura o de corte y estamos generando calor, estamos generando gases, que estos también pudieran ser explosivos. O simplemente van a terminar por desplazar el aire y podemos desfallecer. Entonces, dentro de los espacios confinados, las características es que tienen medios limitados para entrar y salir, no tienen ventilación natural, no están diseñados para ser ocupados por seres humanos y pueden ser de varios tipos. De acuerdo a lo que es OSHA, los clasifica en 4 tipos o grados, en 4 tipos de grados. Clase A puede ser atmosféricos, clase B, peligros de lesiones y enfermedades, clase C, poca situación de peligro y de acuerdo al riesgo por la actividad que se realice. Aquí en México los clasificamos nada más de 2 tipos, peligrosos y no peligrosos. ¿Ok? Entonces, esta es un poquito las diferencias que tiene OSHA con algunas normas mexicanas, pues tienen un poquito más de... Pero a final de cuentas, pues tienen razón las dos. O sea, o es peligroso o no es peligroso, ¿no? A final de cuentas cumple, ¿sí? Solamente, pues bueno, dicen, bueno, lo vamos a clasificar y vamos a poner lo que tiene riesgos atmosféricos. Ok. ¿Cómo regula OSHA los lugares encerrados? Hablando de, en este caso, la subparte C de OSHA construcción, acordémonos que hace ratito vimos un poquito de la OSHA 1910, ahora vamos a ver 1926. Exige la capacitación de los empleados que tengan que trabajar en lugares encerrados, exige que los empleadores protejan a los empleados en contra de los peligros reconocidos y define los lugares encerrados y confinados para los cuales se necesita capacitación. Medidas de prevención de incendios asociados con el uso de gases combustibles y oxígeno en lugares encerrados, exige proveer ventilación para los humos cuando se vaya a soldar, cortar o calentar en un lugar encerrado y exige respiradores de tubo y un ayudante que esté pendiente de los casos en que la boca de acceso esté bloqueada por algún equipo de ventilación. Entonces, esto es lo que nos pide la OSHA. Fíjense, la NOM 033 no nos dice que si la boca del espacio confinado está bloqueado por un equipo de ventilación, requiera algún ayudante. Nos dice la NOM 033 que debe tener un vigía.
Si es un lugar peligroso, debe de tener un vigía y que se debe de estar monitoreando los gases. Entonces, como les digo hace rato, si cumplimos con la NOM 033, vamos a cumplir con la OSHA. Facilito. Claro, tienen ciertas particularidades o detalles que en lo general se cumplen. Ya en lo particular, pues hay que conocer cada inciso, en qué parte estamos dando cumplimiento a esa norma. Entonces, quedamos que existe la OSHA 1910, industria en general. ¿Cuáles son los lugares normalizados para o que nos dice que debe de traer respiración autónoma? Mantenimientos de rutina, repello de un horno con ladrillos refractarios, reemplazo individual de ladrillos en una alcantarilla, revestimiento de un tubo de alcantarillas, aplicación de una mano de pintura. Vamos a requerir lo que es la protección respiratoria autónoma, ¿sí? O sea, lo que es el tanque con su mascarilla, tanque de oxígeno con mascarilla. En cuanto a lo que nos indica la norma OSHA 1926 construcción, donde vamos a requerir equipo de respiración autónoma, remodelación de un lugar o instalación de un nuevo equipo. Entonces, ahí por ahí nos ponen esas condiciones. Una casa pudiera ser un espacio confinado. ¿Alguien me puede responder eso? ¿Una casa pudiera ser un espacio confinado? En invierno puede ser. Normalmente tenemos bloqueadas entradas y salidas, y a veces no en invierno, a veces en verano, para que no entre el polvo. Y no dejamos ventilación. O normalmente, por ejemplo, yo tengo en mi casa solamente una puerta con la que entro y salgo. O sea, la misma puerta con la que entro y la misma puerta de salida. No hay una puerta hacia el patio. O sea, no tengo otra salida más que la del frente y se acabó. Entonces, pues ya se volvió un espacio confinado porque está restringida la entrada y la salida. Y luego si me pongo a soldar o me pongo a hacer revolturas con el amoníaco y el cloro para lavar el baño y le pongo ácido muriático, pues peor tantito, ¿no? Y luego si me pongo a hacer carne asada en la estufa y luego que se me ocurra ponerle leña, pues ya se volvió un espacio confinado llena de humo, ¿sí? Entonces, una casa que normalmente ha sido diseñada para ocuparse por una persona o varias personas, pudiese convertirse en un espacio confinado al no tener vías alternas de evacuación, al tener solamente una entrada y una salida, o restringirse la entrada y la salida. Entonces, sí, pudiese ser una casa, un espacio confinado, más aparte, pudiera ser un espacio confinado peligroso dependiendo de la actividad que se realice. ¿Quién es el responsable de un trabajo seguro? De acuerdo a la OSHA, en la obra de construcción, el constructor o contratista debe cumplir con todas las normas de construcción y el deber debe ser general, o sea, el cumplimiento. Obra existente, modificación a un espacio, el empleador, es decir, el dueño de la empresa, el dueño de la casa, el dueño del terreno, el dueño del lote, es quien, en este caso, es el responsable de ese trabajo seguro. Debe informar al contratista sobre los peligros, precauciones. Debe contestar las preguntas del contratista. Debe discutir la entrada con el contratista. Puede pedir el uso del plan de entrada a la empresa. El contratista debe capacitarlo en el plan del anfitrión y el contratista será responsable de la seguridad. Entonces, es responsable del trabajo seguro, pero también el contratista es responsable de la seguridad. Entonces, se vuelve un corresponsable el contratista.
¿Qué se necesita en el trabajo? Tu contratista debería estar capacitado antes de hacer cualquier trabajo en un lugar encerrado. De acuerdo a las estadísticas que nos marca OSHA, lo que les falta a la mayoría de los trabajadores o a contratistas que han muerto en espacios confinados es lo siguiente: un 34% no recibe ninguna capacitación contra un 41% que recibe capacitación justo antes de la entrada. Entonces, es insuficiente. O sea, oye, ¿sabes qué? Pues ya te contraté, ¿no? Ya viniste a trabajar y todo. Ahora sí, te voy a decirte que te vas a morir, pero pues tienes que entrar, ¿no? En 5 minutos. Pues no, ni te dan chance de asimilar el riesgo. La capacitación sobre lugares encerrados es demasiado poca y casi siempre es hablando sobre una seguridad teórica. No existen simulacros y no existen las prácticas para determinar el peligro en un espacio confinado. El 75% de los que han muerto solo habían recibido capacitación al pie de la obra o ningún tipo de capacitación, ¿no? Eso es lo que nos arroja, en este caso, las estadísticas. ¿Y cuáles son los peligros de los lugares encerrados? Generalmente atmosféricos. El 56% son atmosféricos, es decir, que el peligro se originó por lo que respiraban, contra un 34% hundimiento en material, como por ejemplo, que es algo a veces común aquí en Monterrey, que oye, estaban construyendo una zanja, el talud, o sea, la pared, el talud, se les vino encima y murieron enterrados. Digo, eso es algo común, no debería de ser, pero así sucede. La mayoría de los trabajadores no traía arnés. Aquí en Monterrey es muy común ver personas haciendo zanjas, inclusive zanjas mayores a 1.20 metros sin arnés. Al momento de caerles un talud es muy difícil rescatarlo. Entonces, todo eso conlleva la seguridad. No lo vemos así. Oye, ¿por qué se le llama talud a las paredes cuando hacen una zanja? ¿Por qué no llamarle pared? Los taludes se llaman taludes porque van haciendo un escalonamiento. Ese escalonamiento requiere ciertos grados conforme se vaya excavando. No podemos hacer una pared recta a 90 grados. Si pasan los 1.20 metros, se debe de hacer un chaflán, por decirlo así, una inclinación, y eso convierte el primer talud. Y luego otro escalonamiento y otros 30 grados, y así vamos haciendo para unos 3 metros, pues vamos a requerir a lo mejor abrir una zanja. Si necesitábamos 1 metro de ancho, pero al hacer los taludes con inclinación, pues vamos a requerir un ancho a lo mejor de 5 o 6 metros, ¿no? Por eso se llama, eso es lo que le llamamos taludes, para diferenciar de paredes. Las paredes están a 90 grados. Ok, algunos espacios confinados de acuerdo a la norma de la industria 1910 y de la construcción 1926. Tanques de almacenamiento, tuberías, también entran como espacios confinados. Silos, entradas hombre, manhole y digestores. ¿Sí? Todos estos dispositivos de almacenamiento pues corresponden a ejemplos de espacios confinados. ¿Cuáles serían las mejores prácticas para las industrias en general? Así sean de construcción, así sean de industria en general. Un espacio confinado es suficientemente grande como para que un empleado pueda entrar el cuerpo completo y hacer un trabajo. Tiene una salida limitada o restringida y no está diseñado para ser ocupado de manera continua por el empleado. Sin embargo,
vimos que una casa que normalmente sí está diseñada puede convertirse en un espacio confinado. Es un espacio confinado que requiere permiso. Contiene o tiene el potencial de contener una atmósfera peligrosa. Contiene un material que tiene el potencial de sumir un entrante. Tiene configuración interna que un entrante podría quedar atrapado o asfixiado mediante paredes que convergen hacia adentro o por un piso que decliva hacia abajo abusadamente. O contiene cualquier otro riesgo serio reconocido contra la seguridad o salud. Por ahí veíamos que la OSHA clasificaba en 4 y 5 tipos de espacios confinados y algunos requerían o no requerían permiso. Aquí en la NOM 033 requieren permiso solamente los clasificados como peligrosos. Dentro de la norma de la industria de la construcción 1926, podemos rescatar que a todo empleado que se requiere entrar a un espacio confinado o a un espacio cerrado, tendrá que ser instruido en la naturaleza de los peligros envueltos, las precauciones necesarias que se deben de tomar en el uso del equipo de protección personal y equipo de emergencia requerido. El patrón tendrá que cumplir con toda la reglamentación específica que le aplique al trabajar en áreas peligrosas o potencialmente peligrosas. Los tipos de espacios confinados: calderas, tuberías, tanques de reacción o proceso, molinos, tanques sépticos, silos, tanques de almacenaje, entradas hombre, trincheras, excavaciones mayores a 1,20 de profundidad, 1,20 metros de profundidad. Otros peligros presentes en espacios confinados. Normalmente adentro de algunas instalaciones, espacios confinados, existen instalaciones eléctricas y como no están diseñadas para que estén personas adentro, por lo general no están bien aisladas para el contacto directo. Cuando dentro del espacio confinado se encuentran vapores inflamables o sustancias tóxicas, polvos o neblinas que impiden la visión a menos de 1,5 metros o productos como plaguicidas o desinfectantes, se clasifican como riesgos atmosféricos. ¿Qué es un riesgo o peligro atmosférico? Pues son gases, vapores, polvo suelto en el aire, enriquecimiento de oxígeno o falta de oxígeno, cualquiera de las dos. También el tener, normalmente en la atmósfera tenemos un 21% de oxígeno. ¿Qué pasa si sube? Puede ser de un 21 a un 23,5. ¿Qué pasa si sube el oxígeno a mayor a 23,5? Es decir, que llegue a 24% o un 25% de oxígeno. ¿Eso sería bueno o sería malo? El oxígeno se empieza a volver tóxico para el cuerpo. Nos podría empezar a picar, ¿no? Irritar, porque el oxígeno es muy seco, ¿sí? Entonces, la humedad de nuestra atmósfera depende mucho de la cantidad de oxígeno. El tener muy alto nivel de oxígeno también contrae el tener muy poca humedad, lo cual no es bueno para los seres humanos. Pero aparte, el oxígeno, al aumentar arriba de un 23,5%, vuelve más explosivo los productos que son inflamables o los productos que son explosivos, ¿no? Entonces, los vuelve a que exploten a menores temperaturas, ¿sí? O sea, a menor temperatura, un alto oxígeno puede hacer que algo inflamable se inicie a menor temperatura. Por decirlo así, si la gasolina puede iniciarse o autoencenderse a 52 grados centígrados con un 25% de oxígeno, a 40 grados centígrados se puede iniciar, o sea, se autoinflama o autoenciende por sí sola la gasolina. Entonces, obviamente va a afectar. ¿Qué son los peligros atmosféricos? Los que pueden asfixiar, envenenarlo o causar una explosión. Los lugares encerrados pueden no tener nada de movimiento de aire o tener acumulaciones dañinas de gases, vapores o polvos, ser productos comunes y corrientes y convertirlos en productos fatales.
lo normal de oxígeno es del 19 al 23.5%. El enriquecimiento de oxígeno ocurre cuando se añade oxígeno a un lugar y la falta de oxígeno ocurre cuando el oxígeno es consumido o desplazado. Y bueno, hablando de lugares contaminados, ¿no? Estamos aquí con la NOM 085 de la Semarnat. Vivimos en una ciudad atmosféricamente contaminada, donde las partículas o, en este caso, los vapores normalmente generados de calderas, generados de vapor, calentadores térmicos, pueden influir, y sobre todo si los tenemos en una empresa, ¿sí? Si los tenemos en una fábrica. Normalmente, por ejemplo, las plantas de emergencia, y estamos hablando de plantas de emergencia de diésel, de gas, de gasolina, pudiesen tener las siguientes concentraciones, los cuales ya son peligrosos, ¿sí? Y para ello, pues se requiere que tengan cierta altitud las chimeneas para la instalación de plantas de emergencia, porque si no, pues volvería el lugar como atmosféricamente peligroso. Aquí están algunas chimeneas que se recomiendan para la disipación de estos gases en, por ejemplo, vapores, generadores, plantas de emergencia. Deben de sobresalir al menos 1 metro. Esa es la constante, que debe salir sobre 1 metro sobre la parte más alta del edificio. Si el edificio mide 2 metros de altura y es plano, pues el cono de la chimenea debe medir 1 metro más, tendría 3 metros de altura. Pero si tiene, por ejemplo, algún otro obstáculo, tendría que sobresalir de ese obstáculo 1 metro más. Y debe de tener mínimo 2 a 2,5 metros libertad para poder que el aire pueda mover los vapores que se están por ahí emitiendo. Y bueno, pues en este caso, si generamos ya sea con gas LP o diésel o gasolina, algún tipo de gas, pues necesitaríamos primero checar la cantidad de emisiones que se tiene para poder verificar si requerimos una licencia o una cédula de operación anual, la COA que le llaman, y pues obviamente en base a esto se determina si es peligroso o no es peligroso las emisiones que estamos por ahí teniendo, sobre todo en plantas de emergencia. Lo estoy tratando de adaptar un poquito de información a lo eléctrico que normalmente manejamos. Acordémonos que la electricidad es muy amplia, debemos tener amplio conocimiento, sobre todo ambiental, de ciertas normas, ¿sí? Requisitos, y esto con la finalidad de que nuestro espacio de trabajo no se vuelva un espacio confinado, ¿sí? O sea, esto es para complementar lo que estamos viendo, espacios confinados. La norma mexicana NMX AA 164 de la SECOFI 2013 sobre edificación sustentable, criterios y requerimientos ambientales mínimos, se recomienda para cualquier instalación de plantas y calderas que se vayan a instalar en cualquier edificio. Tenemos que tener un conocimiento un poquito más amplio de la normatividad. Sin ella no podemos hacer procedimientos. Si no conocemos la norma, ¿cómo hacemos procedimientos? Ok, riesgos físicos que se puedan tener son derivados por la acción de otro componente como agitadores, trituradores, engranajes, vaporizadores, cañerías entrantes, serpentinas, esferas, silos, etc. Y bueno, pues a lo mejor yo creo que muchas personas es un temor, ¿verdad? Recurrente el morir enterrados o enterrados vivos, ¿sí?
A veces hay muchos sueños angustiosos de mucha gente. Yo creo que la mayor parte de las personas que tienen sueños angustiosos sueñan que mueren ahogadas o enterradas bajo algún material. Y bueno, pues no es por demás que es algo, pues sí, de los que una muerte más sufrible, ¿no? Porque pues te vas quedando sin aire y no puedes hacer nada. Y todavía, pudieses, una vez que no tienes aire, sentir unos 5 minutos ese dolor intenso, ¿no? De cuando ya te quedas sin aire. ¿Qué es el hundimiento? Es cuando un líquido, un sólido movedizo te hunde. Por ejemplo, las bolsas de aire debajo de una superficie de un sólido pueden atrapar. Normalmente pasa en silos donde se tienen granos y esto se vuelve muy común, tener esas bolsas de aire debajo del material que va cayendo granulado. Así clasificamos en la NOM 033 los espacios confinados. Este algoritmo nos ayuda a definir si se requiere o no se requiere permiso. Es suficiente grande como para entrada o salida limitada, y no está diseñado para ocuparse continuamente. Pues imagínate que una de esas le contesté que sí. Entonces es un espacio confinado. Y puede ser que tenga una atmósfera peligrosa o un peligro de entrapamiento, un peligro de configuración. En este caso, el peligro de configuración es el peligro mecánico o cualquier otro peligro serio reconocido. Si cualquiera de estos está presente, entonces sí requiere permiso. Si es un espacio confinado, pero no existe atmósfera peligrosa, no hay peligro de atrapamiento, no hay peligro de configuración y no está reconocido ningún otro peligro, entonces no requiere permiso. Si a cualquiera de las dos preguntas conteste que no, entonces no es un espacio confinado. Pero con una que contestes que sí, lo vuelve espacio confinado. ¿Sí quedó clara esta clasificación? ¿Alguna duda? Una cosa, sí me oigo. ¿Sí? Es porque se me fue el internet y ya puse los datos, pero y no lo alcancé a oír. Quería ver si lo podía volver a explicar. ¿Explicar qué, perdón? La parte es porque no me quedó claro cuál es el peligro configuración en la parte de aquí para determinar cuáles son los espacios confinados. Claro, El que claro, está abajo de peligro de emplantamiento. claro que sí. Vamos a pasar esta parte, ¿sí? Riesgo físico o de configuración, ¿sí? Este riesgo normalmente son peligros mecánicos, donde puede haber agitadores, trituradores, engranajes, vaporizadores, cañerías, es decir, tuberías, serpentinas, esferas, hilos, ¿sí? Esto es un riesgo de configuración, ¿de acuerdo? Listo, gracias. Ok, perfecto. ¿Qué otros peligros representan los lugares encerrados? Los siguientes peligros pueden impedir que se escape del lugar. Por ejemplo, el estrechamiento del espacio, productos químicos corrosivos, ruido, electricidad, poca luz, calor o frío extremos, objetos que se pueden caer, caídas y peligros mecánicos. Riesgos por corrosión. Muchas veces limpiamos el espacio confinado con la finalidad de que puedan entrar personas, porque en ese espacio confinado existía algún químico y lo que hacemos es limpiarlo. Normalmente le podemos poner algún inhibidor. Sin embargo, algo que vamos a tener siempre presente es la oxidación, y como tal la oxidación se reconoce como un proceso bacteriológico. Entonces es un riesgo no solo ambiental, sino es un riesgo de bioseguridad. Y pues obviamente las bacterias descomponen el metal o cualquier otro material y producen desde CO2, ácido sulfídrico, metano
metilo. Entonces, son las bacterias, son las que generan ese peligro, y podemos medir después de limpiar y decir, está limpiecito, no le quedó nada. Pasa una hora y ya existe el proceso bacteriológico de que las bacterias se están comiendo el metal y se empieza a producir gases que normalmente pueden ser explosivos. Uno de los gases que también producen las bacterias es el hidrógeno. Y para que podamos considerar que un lugar está seguro, debe ser por arriba de 19.5. Si está por debajo, entonces muy probablemente exista algún proceso, en este caso lo que dice es la oxidación, que hace que disminuye el oxígeno. Porque las bacterias, como cualquier ser vivo, consumen oxígeno. Si nosotros consumimos oxígeno y normalmente producimos CO2 y metano, cuando estamos digiriendo alguna comida, entonces pues las bacterias hacen exactamente lo mismo. Peligros de los espacios confinados: atmósferas deficientes de oxígeno menor a 19.5, atmósferas ricas en oxígeno mayor a 23.5, atmósferas inflamables, tóxicas, temperaturas extremas, peligros de entrapamiento, ruido, superficies mojadas, resbalosas y objetos que caen son algunos de los peligros de espacios confinados. Y repetimos constantemente, lo que más genera peligro son los seres vivos, ¿sí? Al haber actividad biológica, va a producirse CO2 y va a haber un consumo de oxígeno. Esto es lo que hay que entender muy bien, porque la mayoría de supervisores, inclusive de seguridad, no lo tienen presente. Dicen, ya está limpio, ya no hay ningún riesgo. ¿Cómo no va a haber ningún riesgo? Si nada más con que respires estás consumiendo oxígeno, le estás robando oxígeno a tu compañero, y muy probablemente esa es la generación de peligro más grande que tienes. Entre más personas estén trabajando en un espacio confinado, mayor cantidad de oxígeno se consume y mayor cantidad de CO2 se produce. Si la atmósfera está deficiente de oxígeno y pone en peligro la vida de los ocupantes, estos pierden la conciencia y pueden morir. ¿Qué significa IDLH? Se le llama a cualquier peligro o condición que sea inmediatamente peligroso para la vida y la salud. IDLH, por sus siglas en inglés, Life and Healthy. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando encontremos esta condición de inmediatamente peligroso para la vida y la salud, puede causar efectos a la salud o daños adversos irreversibles, o pueden interferir con la habilidad de un individuo o poder escapar de un espacio que requiera permiso. Entonces, IDLH es cualquier situación o condición o amenaza a la vida o a la salud. Atmósferas ricas en oxígeno, nivel de oxígeno mayores a 23.5, causa que los materiales inflamables y combustibles se quemen violentamente cuando se prenden. Nunca use oxígeno para ventilar, está prohibido. Nunca almacene o ponga cilindros de gases comprimidos dentro de un espacio confinado. Atmósferas inflamables. Hay dos factores de riesgo: el contenido de oxígeno en el aire y la presencia de gases inflamables, vapores o polvo, cuando tienes visibilidad de menos de 5 pies o menos. ¿Sí? Mezclas de aire y gases pueden llevar a una explosión. Fuentes típicas de ignición: herramientas eléctricas, chispas, soldadura, operaciones de cortar y o fumar. Entonces, normalmente en espacios confinados utilizamos herramienta antichispa. Le llamamos herramientas que son con envolvente antiexplosión. ¿Sí? Antiexplosión. Se utilizan lámparas antiexplosión
Y por lo general, no utilizamos extensiones eléctricas con 110 volts y mucho menos con 220. Se utiliza herramienta de pilas menores a 48 volts. Una recomendación que nos pide la NOM 033 y también la NOM 031 referente a construcción. Atmósferas tóxicas. Todos los productos almacenados en espacios confinados que se generan cuando se limpian, materiales que son absorbidos por las paredes, descomposición, trabajo en el espacio confinado, soldar, cortar, pintar, raspar, sellar, moldear, derretir, quitar grasas, sandblasting o áreas adyacentes. Y temperaturas extremas, calor o frío extremo, limpieza con vapor en espacios confinados, humedad, líquidos extremadamente fríos o procesos de trabajo dentro del espacio que puede aumentar la temperatura en exceso y el equipo de protección personal. Ok, voy a compartirles un video. Espacios confinados. Es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida, de ventilación, tienen accesos y salidas limitadas o restringidas. La construcción no está diseñada para que la ocupe continuamente un trabajador. Tipos de espacios confinados. Tanques, bodegas y bóvedas, cloacas y alcantarillas, calderas, procesadores y reactores, camiones y vagones cisternas, cubas, depósitos, graneros y silos, fosas, zanjas, pozos y túneles, salas, cámaras y galerías subterráneas, sótanos y desvanes, conductos de aire acondicionado, causas de accidentes en espacios confinados. 1. Ingresar al recinto confinado o tratar de rescatar a personas que se encuentren en peligro sin tomar las medidas adecuadas de seguridad. 2. Desconocimiento de los riesgos por parte de los trabajadores, que en la mayoría de los casos es por falta de capacitación y entrenamiento. 3. La deficiente información sobre el estado de las instalaciones y las condiciones de seguridad que deben adoptarse en todas las operaciones que han de realizarse. 4. No efectuar mediciones ambientales de la concentración de oxígeno ni de la presencia de agentes contaminantes antes del ingreso. 5. No disponer de procedimientos seguros de trabajo. Gestión preventiva para trabajo en espacios confinados. Existen 3 etapas de gestión preventiva a considerar. 1. Autorización preentrada. 2. Evaluación inicial entrada. 3. Mediciones. 1. Autorización de preentrada. La empresa debe cerciorarse de que el trabajo se realizará en forma segura antes de permitir la entrada de los trabajadores. 2. Evaluación inicial de entrada. Con esta se pretende garantizar que los responsables de la tarea han adoptado las medidas necesarias para intervenir en el recinto confinado. 3. Medición atmósfera interior. Para el control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas se requiere de mediciones ambientales. Mediciones de atmósferas inflamables o explosivas. 1. Medición de oxígeno. 2. Medición de atmósferas tóxicas. 3. Medición del límite explosivo inferior. Normas para trabajo en espacios confinados. Procedimientos o instructivos de operación. Las empresas deben preparar e implementar planes y procedimientos escritos de trabajo en espacios confinados. Personal de apoyo. Siempre mantener un observador en el exterior y en la entrada del espacio confinado. Debe tener en lo posible contacto visual o de voz, con intercomunicadores, si es necesario, con las personas que realizan el trabajo. Equipos de protección personal. Se deberá entregar al trabajador la protección personal más adecuada para los riesgos presentes en el lugar. Yo creo que ya les quedó muy bien claro cómo identificar los espacios confinados. Y bueno, pues ahora es momento de los riesgos biológicos. Les comentaba por ahí que normalmente los hongos, bacterias, producen gas de descomposición. Y pues bueno, las bacterias no son las únicas, ¿no? También pueden ser virus, pueden ser algún otro tipo de patógenos que se encuentran inclusive en el aire. Pero normalmente los vamos a encontrar en estos lugares de espacios confinados porque son lugares que normalmente son muy ácidos. Existan cepas de hongos, de mohos, de bacterias, de virus y que se estén reproduciendo.
lo cual pueden presentar también riesgos para la salud humana. Veíamos que algunos espacios confinados, la realización también de trabajos eléctricos supone una fuente de riesgos añadidos, ¿no? Aparte de un espacio confinado, vas a hacer una medición o vas a abrir o cerrar un interruptor, pues conlleva otro riesgo eléctrico. Propiedades de las sustancias químicas presentes en los espacios confinados. Puede ser acumulación de gases tóxicos, inflamables o gases irritantes. Los efectos de la exposición de las sustancias dependerá del tipo de la sustancia que contiene el espacio confinado y del tiempo de exposición. Por eso, por lo general, lo que tratamos de hacer es darle tiempos o régimen de trabajo a los que entran, minimizando el tiempo de exposición del trabajador. Normalmente un espacio confinado es más, el trabajo va a ser más lento que un espacio normal, y eso lo debemos no solamente contemplar, sino que estar muy consciente de esa parte. Si yo ya estoy tomando en cuenta que es más lento, ¿de qué sirve arriesgar exponiendo al personal de una manera desmedida? Entonces, tengo que estar cuidando al personal, y ya sabemos que al trabajar en un espacio confinado, pues es difícil, y obviamente más lento. Y pues vamos a ver qué nos comenta Bruce Willis sobre espacios confinados. Hola, soy Bruce. Como héroe de acción, vivo del riesgo, pero tú no lo eres, así que debes aprender a prevenirlo. Cuando trabajes en espacios confinados, debes tener en cuenta la potencial presencia de monóxido de carbono, gas sulfídrico y deficiencias de oxígeno. Utilizando tu equipo de medición de gases, asegúrate de contar con las herramientas adecuadas para abrir la tapa de la cámara, evitando sobreesfuerzo, resguardando tu integridad y la de los terceros, señalizando la zona de trabajo. Y ya sabes, no te hagas el héroe de acción que no es lo tuyo. Y cuídate, porque en Mutual de Seguridad queremos un Chile que avanza con seguridad. Ok, bueno, pues con eso terminamos la sesión del día de hoy con la entrada de Bruce Willis y hablándonos sobre los espacios confinados. Para el día de mañana vamos a ver qué se requiere. Ya aprendimos mucho sobre los riesgos, ya aprendimos sobre la identificación de los diferentes espacios confinados, si son atmosféricos, si son de riesgo mecánico, de configuración, si son de riesgo eléctrico o de algún otro tipo de actividad que se vaya a realizar. Vimos también los riesgos que se pueden presentar. Entonces ya lo que nos toca es cómo implementar los procedimientos de entrada a un espacio confinado. Y eso es lo que vamos a ver el día de mañana: elaboración del procedimiento de seguridad, llevar a cabo el bloqueo de energía y verificar constantemente la atmósfera. Y al día de mañana vamos a estar presentando algunos equipos de medición, vamos a hacer algunas pruebas aquí virtuales, pero bueno, con equipo real, para no solamente existen los equipos MCA, que son muy caros, andan costando entre 20,000 y 30,000 pesos, las narices o los detectores de atmósfera, también llamadas narices, sino que existen en el mercado un montón de marcas, igual son igual de buenas. Lo único que tienen que hacer es que tengan su certificación, su calibración, y con eso son pues válidas para poderse utilizar. Entonces, los esperamos el día de mañana para implementación de los procedimientos de seguridad, bloqueos de energía y verificación de la atmósfera. Y por favor, abren la pantalla, por favor, para que les podamos tomar una foto de asistencia. Falta Miguel García. A ver si abre la pantalla.